Dios les bendiga en esta noche, queridos hermanos. El pastor Ronald Vélez de Centro Cristiano Link en Homestead, Florida. Dios les bendiga. Quisiera hablar en este corto tiempo acerca de este pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice: abusos en la cena del Señor. Mucha gente piensa que la iglesia en tiempos de la iglesia apostólica se reunían en edificios, en locales, porque la gente no estudia el contexto histórico, ¿verdad? Pero cuando buscamos el contexto histórico, la iglesia se reunía en las casas. Dice, entonces, se reunían en las casas y ahí compartían la palabra. Claro, salían cada día a predicar porque la iglesia en los tiempos apostólicos no se limitaba a reunirse todos los días en un lugar, sino en compartir. Se reunían, compartían, pero durante el día se dedicaban a ministrar la palabra del día y hacer sus quehaceres diarios, ¿verdad? Y cuando se reunían, aquí Pablo hace una exhortación y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor. O sea, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Dice el verso 18: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, os reunís como iglesia. O sea, como la palabra iglesia significa en sí asamblea, viene del griego eclesia. Se reunían de vez en cuando, no era una cosa que era como muchas iglesias se quieren reunir 7 días a la semana, otros 3, otros 4. No hay bíblicamente cuántos días se tiene que reunir el pueblo. Se reunían voluntariamente en común acuerdo para compartir la palabra. Y dice que aquí había un problema en la iglesia en Corinto, que cuando se reunían, que no era en otro lugar que en las casas. Dice en el mismo libro de los Hechos, después del día de Pentecostés, que se reunían en las casas y compartían el pan. Ese era el método apostólico. Cuando se reunía la iglesia, se reunían a compartir la palabra. Y si usted va a 1 Corintios capítulo 12, está hablando de los dones en el 12, pero está hablando cómo funcionaba cuando se reunían. También en el capítulo 14 de 1 Corintios decía que cuando se reunían compartían que la palabra, pero entre todos ministraban. O sea, no es como ahora que nos reunimos y hay una persona específica que habla la palabra y todos los demás escuchan, sino que si usted busca históricamente va a encontrar que, de acuerdo a lo que dice la misma palabra, históricamente lo demuestra, ellos se reunían y entre todos, si el que tenía profecía traía la profecía, entonces los demás juzgaban, en el sentido, no es juzgar de ponerle un sello a lo que se decía, sino más bien juzgaban, era que analizaban. La palabra en griego era que entre todos analizaban lo que cada uno decía para entre todo en común acuerdo llegar a una conclusión precisa y clara de lo que el Señor quería enseñarle y quería traerle al pueblo, para evitar con esto que no hubiera una persona superior, suprema, que dominara la atmósfera y que él fuera la palabra última en todo. No es el contexto bíblico, que haya uno que él es más que sabe y que lo que él diga es la última palabra. No, todos ellos se reunían, como enseña en 1 Corintios 12, que dice que busquen los dones espirituales, pero dice en 1 Corintios 14, dice: el que tiene profecía trae profecía, el que tiene palabra de sabiduría trae palabra de sabiduría, cada uno. Y entonces entre todos se confirmaban entre los dones que se manifestaban allí entre todos cuál era la conclusión precisa. ¿Cómo vemos esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Pedro, siendo un apóstol, se reunió con el concilio de Jerusalén bajo Santiago y los demás discípulos, y se pusieron de acuerdo en un problema. ¿Cuál fue el problema?
que descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles. Pedro recibe de Dios una visión para dar a entender que los gentiles también entran en la salvación. A Pedro, como judío, se le hacía difícil entender esto. La iglesia en Jerusalén se le hacía difícil entender esto. Y Pedro recibe esta revelación por primera vez. Pero entonces ellos querían estar seguros que Pedro no hubiera recibido una revelación errónea. Y entonces fueron todos citados para reunirse y descendieron y se reunieron en el capítulo 15 de los Hechos. Y entre todos se pusieron de acuerdo, junto dice, con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dio testimonio, y con la palabra que ellos conocían, que no conocían otra cosa que las palabras de Jesucristo, el Evangelio que Jesucristo le había dejado, y en base a la enseñanza de Jesucristo y a la revelación del Espíritu Santo, llegaron a una conclusión de que los gentiles también lo que habían recibido era de parte de Dios el Espíritu Santo, que fueron llenos y hablaron en lengua, que era la señal de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y que la salvación había venido a ellos. La señal fue hablar en lengua, que recibieron el Espíritu Santo, y hubo una manifestación visible del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Se manifestó allí en el don de lenguas para confirmar que ellos también entraban en la salvación. Aquí vemos que se reunían pero no se ponían de acuerdo. Pero no se ponían de acuerdo no por cuestiones doctrinales, sino porque había un problema, había una división social. Cuando Cristo murió por la iglesia, no murió por los ricos solamente ni por los pobres, ni murió para que los ricos se reunieran aparte ni los pobres aparte, sino que aquí en la iglesia se supone que dejamos de ser ricos, todos somos del mismo nivel. No existen niveles sociales, ni colores, ni nacionales. No hay nacionalidad. En la iglesia dejamos de ser, solamente somos el cuerpo de Cristo. En la tierra existen divisiones entre los hombres. En la iglesia no pueden haber diferencias. Se reunían. Dice que hay entre vosotros, dice, divisiones, y en parte lo creo, dice en el verso 18, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En la reunión de los santos es donde se prueba quién es quién. Cuando hay gente que son cristianos en su casa, que no se reúnen con nadie, que se alejan hasta de la sociedad. Sí, yo comparto, hablo con la gente, pero yo en mi casa y tú en la tuya. Cristo no hizo una iglesia, no formó una iglesia para que cada uno estuviéramos separados, sino para que nos buscáramos. La presencia de Dios y el Espíritu Santo dice que fuimos bautizados en un mismo cuerpo, en una misma unión. O sea, el Espíritu Santo viene para unir. Claro, siempre van a haber diferencias. Por eso Pablo dice, hay entre vosotros diferencias, y por cierto lo creo. Dice, porque es necesario que hayan divisiones para saber quién entre vosotros está aprobado delante. O sea, a ver quién ha desarrollado la mansedumbre, la templanza, la paz, la armonía, el soportar, el sobrellevar. El que un hermano, aunque no estemos de acuerdo en ciertas cosas, pero no podemos romper el vínculo del amor y de la armonía y de la ayuda mutua. Entonces mire lo que pasaba, que dice, siempre en la iglesia apostólica se reunían a compartir la palabra, pero dice que traían comida. En el libro de los Hechos dice que compartían el pan, se reunían en las casas, porque acuérdense, en aquel tiempo no se reunían en un local con un púlpito. No es ese sistema surgió muchos años después. La iglesia en aquellos tiempos se reunían en lugares y compartían el pan socialmente. Y se reunía hasta dinero para ayudar al que estaba en necesidad, que eso no se ve en los grupos eclesiásticos actualmente. Siempre se reunía para compartir y a aquel que estaba en necesidad se le daba. La iglesia no tiene un sistema de ayuda económica para ver la necesidad de los hermanos y ayudar. Y no, sino que el plan
el apóstol, en el libro de los Hechos vemos que la iglesia tenía diáconos que se encargaban de repartir a las viudas que estaban en el grupo de cristianos, y a los huérfanos. La iglesia, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios les dice, y le exhorta a los corintios: espero que cuando vaya a vosotros allá he recogido la ofrenda para los pobres, y espero que no sea de obligación, sino de voluntad propia. Muchos predicadores no predican de esto, y esto no se implanta en la iglesia. ¿Ah? Pero la iglesia está llamada, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que se habla mucho de la ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Santiago, en el libro de Santiago, dice que la verdadera religión es ayudar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad. Y Santiago dice: ¿de qué te vale que le digas a tu hermano, ve con Dios, pero viendo que está en necesidad no ayuda? Y Pablo aquí le reclama que qué pasó con el amor, que dónde estaba la ayuda mutua. Cuando dice en el verso 20 de 1 Corintios 11, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, era como una cena del Señor, pero compartían unos con otros, no es como ahora que le dan una copita con uno, era compartir comida. Entonces dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. O sea, Pablo estaba molesto porque podían compartir en la palabra, pero donde Dios nos prueba es cuando compartimos la necesidad de los demás. Que cuando lleguemos a la iglesia tengamos un radar no para ver los defectos de los demás, porque hay gente que tiene que radar para ver los defectos, pero no tienen un radar para ver la necesidad. Y Dios quiere que tengamos un radar más dispuesto para ver la necesidad de los demás y ayudar. Por ahí dice en la calle un refrán que dice: haz bien sin mirar a quién. O sea, que nosotros estamos llamados, dice que por eso toman la cena indignamente. Mire, como compartían el pan indignamente porque no querían compartir con el de más necesidad. Dice, porque el que come, dice el 29, y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esto lo están aplicando a la cena del Señor. Pero aquí Pablo está hablando de la fiesta ágape, que se reunían y era una cena del Señor porque compartían, como en la última cena que hizo Cristo, que compartían el pan, compartieron una comida como señal de comunión, de confraternidad, de unión, de armonía, de amor, de compañerismo. Y aquí ellos cumplían la cena del Señor compartiendo el pan unos con otros. No era un ritual, como muchas veces lo practicamos, sino era compartían el pan, compartían la palabra, compartían el pan en señal de amistad, de compañerismo. Pero no, muchos no querían compartir. Muchos se adelantan a comer. Dice, pues si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, me lo dice claramente, a comer, espera uno a otro. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios nos llamó a compartir. Dios nos llamó a confraternizar. Dios nos llamó a que seamos todos al mismo nivel. Aquí no hay pobre, aquí no hay rico en la iglesia del Señor. Todos somos iguales y tiene que haber esa confraternidad los unos con los otros. Si nos reunimos, compartimos la palabra, pero no compartimos la necesidad, la iglesia no está cumpliendo el propósito. ¿De qué nos vale que nos reunamos
todos los días, 7 días a la semana, pero no compramos el propósito de edificarnos no solamente en lo espiritual, sino ayudarnos en la ayuda mutua. Amén. Dios le